Vamos a otro tema porque sigue el debate en torno a la implementación del estado de sitio en la región de la Araucanía como una medida para evitar los episodios de violencia. Queremos conversar del tema. Tenemos comunicación con el diputado de la Democracia Cristiana, que además es diputado por la zona, Mario Venegas. ¿Qué tal? ¿Cómo está, diputado? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Viviana. Un gusto de saludarla. Diputado, el tema de decretar o no estado de sitio lo ha propuesto el presidente de la Cámara de Diputados. Hay voces en el oficialismo que insisten en esto, particularmente la UDI. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué le parece que se esté planteando la posibilidad de decretar estado de sitio? Bueno, yo primero quisiera decir que tienen todo el derecho de plantear sus ideas, sus soluciones. Lo que ocurre es que, como en toda cuestión humana, hay buenas soluciones regulares y malas. Y a mí entender que soy de la zona, que he vivido siempre en esta zona, que he cumplido roles de carácter público que me permiten decir humildemente que conozco la profundidad y la complejidad del problema que enfrentamos, creo que el estado de sitio puede ser completamente contraproducente. Porque ¿cuál debiera ser el objetivo que yo comparto? Primero, es tener una actitud, ¿no es cierto?, de condena a todos los hechos de violencia que se están dando y que han recrudecido, lamentablemente, en número y en gravedad en nuestra zona. Y lamentablemente esto no se ha hecho cargo adecuadamente el Estado que está representado por el gobierno, que en este minuto administra el país. Entonces, el estado de sitio puede ser, al final de cuentas, como intentar, digo yo, como decimos acá en el sur, apagar el fuego con benzina. Yo no sé si tengo la convicción de que podría ser, ¿no es cierto?, más perjudicial que beneficioso. Porque no se hace cargo del problema en todo lo complejo y profundo y multicausal que es el problema que explica el nivel de violencia al que hemos llegado, que por lo demás nosotros los que vivimos en la región es un tema que no es nuevo, esto lo venimos soportando y viviendo por décadas, 2 décadas exactamente, y un poquito más. Diputado, lo que no se puede desconocer es que esto ha ido recrudeciendo, que la capacidad de armamentos o las acciones del último tiempo hablan de una radicalización. Entonces lo que uno se pregunta, ¿qué grupos están detrás? Porque al final cuando se habla de diálogo o se habla de algún tipo de posibilidad de acuerdos, ¿con quiénes habría que sentarse? Porque desde el mismo gobierno hasta el propio vocero dice que no hay informaciones, hay ahí también una falla constante de la inteligencia, de poder saber efectivamente quiénes están detrás de este tipo de acciones. Ahora se habla de narcoterrorismo, por ejemplo, o de grupos de narcotráfico que estarían relacionados, el tema del robo de la madera, pero en concreto no hay claridad de qué es lo que hay en esas acciones. Bueno, eso es la demostración más evidente del estado fallido que tenemos en esta región y en esta macro zona sur. Como tú muy bien lo señalas, se especula, los hechos están allí, están a la vista, causan una determinada connotación mediática cada cierto tiempo, preocupación, ¿no es cierto?, a nivel nacional. Pero ¿sabe cuál es el problema? Es que para una persona como yo, que soy parlamentario representante de esta zona, debo ser muy responsable. No puedo atribuir a nadie estos hechos porque son otros órganos los que están facultados por ley para determinar quiénes son los responsables de estos hechos, reunir las pruebas necesarias, llevarlos ante la justicia y condenarlo conforme establece nuestro ordenamiento jurídico. Nosotros escuchamos especulaciones desde hace muchos años, todo lo relativo, ¿no es cierto?, a la presencia de actividad, ¿no es cierto?, relativa a la droga, a robo de madera, a robo de vehículos. Eso además lo vivimos, lo sabemos, es parte de nuestro día a día, diría. Lo que ocurre es que, a mi juicio, el tema hay que abordarlo desde una perspectiva política. ¿Quién nos garantiza que eventualmente, con la dictación de ese estado de excepción constitucional, que por lo demás tiene una duración de 15 días, se va a lograr resolver los problemas
que vienen por décadas. Todos los problemas, ¿cómo se explica este problema? ¿Cuál es la causa de este problema? Hay que hacerse esas preguntas y responderlas adecuadamente. En la región se han elaborado una enorme cantidad de diagnósticos, muchos. Hay propuestas, hay una serie de proposiciones de lo que hacer. Si lo que ha faltado es voluntad política de los gobiernos, y debo ser justo, no solo de este, sino también de los anteriores, para abordar el problema de la Araucanía y de la macrozona sur, que tienen evidentes coincidencias, de una manera integral y profunda, no con acciones que son puntuales, que son tan llamadas a intentar dar algún señal de tranquilidad que no es tal, porque tal como usted lo señala, han venido, ¿no es cierto?, recrudeciendo los hechos de violencia, y lo que es peor, no solo el número, sino que la gravedad de lo que aquí acontece. Diputado, entonces, sí, le quería preguntar porque dentro de los anuncios hechos está este llamado a un acuerdo nacional, pero que cuando uno empieza a profundizar hay muchas voces que dicen que qué se va a debatir, qué significa, qué señal se quiere dar y cómo eso influye o no en lo que puede ocurrir en la Araucanía. ¿Qué análisis hace usted de ese encuentro, además que hubo con distintos poderes del Estado? ¿Y de qué tan efectivo es este llamado a un acuerdo para solucionar la situación que se vive en la Araucanía? Bueno, lo primero que quiero contarle es que yo, como parlamentario de esta zona, que he vivido, que nací aquí, que fui gobernador, que he sido 4 periodos parlamentarios, hasta ahora no he recibido comunicación de nadie del gobierno para eventualmente contarme en qué consiste este plan o acuerdo nacional. Solo lo menciono, no porque yo me considere particularmente importante, sino que, dado el rol que juego, la pregunta es ¿con quién quiere hacerse ese acuerdo nacional? Y ciertamente un acuerdo que resuelva los problemas que tenemos en la región de la Araucanía, que son mucho más. La violencia, está la pobreza, está, ¿no es cierto?, todo lo que dice en relación con las diferencias de desarrollo intrarregional e interregional. Bueno, tiene que hacerse con los actores, y allí los pueblos originarios son una parte importante. El pueblo mapuche es una parte importante que tiene que estar sentado a la mesa. Y claro, es difícil por las características, ¿no es cierto?, de este pueblo, que no tiene unidad política en términos de que podamos determinar una autoridad con la que dialogar o alguien que reemplace o que represente al conjunto de las comunidades. Ellos, por idiosincrasia, se autorrepresentan conforme a determinados territorios, y eso hay que considerarlo en la estrategia si es que se quiere llegar a ese acuerdo nacional. Pero ahí usted separaría lo que tiene que ver con reivindicaciones, sobre todo históricas, que sabemos que son principalmente territoriales, que eventualmente también pueden ser de una cierta autonomía, una autodeterminación, versus lo que ocurre ahora, estas últimas acciones de violencia, sobre todo porque lo que más se escucha es que corresponden a más bien acciones de carácter delictivo, asociados a grupos de narcotráfico. Entonces, usted también hace esa separación, sobre todo ante lo que comentábamos al inicio de esta conversación, que es que no hay claridad hasta el momento de si hay una organización, si hay algún tipo de estructura en estas acciones, o más bien son hechos aislados que siembran una situación compleja, si eso es indiscutible en la zona. A ver, un tema ciertamente es el tema de las reivindicaciones legítimas que las comunidades y el pueblo mapuche, en particular, hablando de nuestra zona, hace, y que son desde el siglo pasado. Y otros son los hechos de violencia. Ahora, esto es lo que precisamente la institucionalidad que la ley mandata debería tener claro, la inteligencia, los tribunales, porque es también claro y que hay determinados sectores, como la CAM, que expresamente a través de sus líderes han señalado que ellos han optado por la violencia como un mecanismo para, ¿no es cierto?, alcanzar determinados propósitos. En concreto, el sabotaje a las grandes forestales, a las que se indican como responsables de muchos de los problemas que hay en la región.
Otros ORT, o organizaciones de resistencia territorial, están funcionando y también se autoadjudican algunos de los hechos. No puedo dejar de mencionar las graves declaraciones de un ex oficial de Carabineros que señala que hay autoatentados en donde estaría implicada la propia policía. Yo la verdad es que quedé espantado con eso. Y lo que tengo es la prudencia necesaria para decir, no estoy en condiciones de decir si es verdad. Usted dice que le llamó la atención esa declaración, pero también dentro de las tesis que uno ha escuchado siempre se ha hablado de autoatentados o de montaje. ¿Cómo ve usted también que esa tesis esté presente respecto a lo que puede estar generando la violencia en la Araucanía? Viviana, justamente esa es una zona muy oscura, muy poco transparente, y nosotros estamos llenos de especulaciones. Quiero contarle que como parlamentario de la zona, que recorría el territorio, quiero recordarle que yo fui objeto de un atentado en la zona de Collipulli hace algunos años. Gravísimo. Todo esto, eso nada se ha investigado y no sé qué pasó, no quiénes son los responsables ni nada. Lo pongo como un elemento exclusivamente. Y nos quedamos ahí, no sabemos, nunca se supo quiénes fueron, quiénes son los responsables, y la mayor parte de los hechos pasa exactamente lo mismo. No hay una suerte de incapacidad manifiesta de llegar a la verdad. Y esto genera en la población, en todos los que vivimos aquí, de distinta manera, un nivel de inseguridad enorme. Hoy día, movilizarse entre las carreteras o por los caminos de nuestra provincia, hoy día está siendo riesgoso para cualquier persona, no para determinadas personas, sino para cualquier persona. Y ahí es donde no tenemos respuestas, y la tesis de autoatentado, ¿no es cierto?, proveniente de determinados sectores, de intereses jugando, etcétera, eso lo hemos venido viendo hace mucho tiempo, como hace mucho tiempo se empezó a especular con la idea que había determinados territorios en donde había el tema de producción de droga, y esto, ¿no es cierto?, significaba que se ha ido comprobando con el paso del tiempo. Diputado, le agradecemos el tiempo para profundizar en la situación que se vive en la Araucanía, y ahí obviamente pendientes a la posibilidad de ir destrabando lo que ocurre en esa zona. Muchísimas gracias. ¿Me permite decir una última cosa, Viviana? En nombre de todos los habitantes de esta querida región de la Araucanía, una de las más pobres del país, nosotros ya no queremos más declaraciones, nosotros queremos acciones concretas y no desviar la pelota al córner, como digo yo, que el gobierno asuma, ¿no es cierto?, su responsabilidad, lo que le queda de gobierno, y que si va a llamar un acuerdo, alcance, trabaje, defina una estrategia para que podamos llegar a un consenso de cómo abordar este problema. Es un problema político del Estado de Chile con sus pueblos originarios de la mayor envergadura, que no se ha resuelto antes, y que para que podamos traer paz tenemos que empezar a construir el camino que nos permita resolverlo y que nos genere paz, tranquilidad y en lo posible también desarrollo en esta región. Perfecto, gracias, diputado, por la comunicación, que esté muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, que esté muy bien.